¡Qué bien! ¿Va todo bien? Le di mi informe al almirante. Por lo visto, hubo gente que pidió que me degradaran y expulsaran. Cuánto lo siento, Seika. Tiene que ser muy duro. Me da lo mismo. ¿Qué toca ahora? Ya sabemos que Londra envió los datos de su antigua empresa a un lugar al norte de donde nos conocimos. Iremos volando. Ya, en cuanto a eso, esta vez vamos mejor en mi esquife. ¿No te gusta volar? Soy marina. Prefiero ir por las aguas que por los cielos. Pues, en tu esquife. ¿Vamos allá? Sí, venga. Sígueme. Esto es fácil. Y, a diferencia de volar, si caes, no te mueres. Por delante mar abierto, dejamos atrás costa funesta, junto con todos los demás. ¿Por qué razón los aguantas? Sé perfectamente lo que se siente cuando tienes a toda una tribu en contra. Yo me habría ido hace mucho. No siempre ha sido así. Yo era una buena marina, una buena hermana. Me sentía parte de algo. Esa sensación de pertenencia te da fuerza, te ayuda a resistir hasta en la mar más revuelta. Cuando tienes algo así, no lo dejas de lado. Claro. Tu gente no sabe la suerte que es tenerte. No lo tengo nada claro. Yo sí. Bueno, parece que las coordenadas nos llevan a ese Horus. Esa cosa me da escalofríos. En las noches claras vemos desde el campamento cómo nos intimidan. ¡Ahí! ¡En la orilla! ¡Más barcos! Era la ruta correcta. ¡Me acercaré! Las coordenadas llevan a lo alto de la colina. Sí. Sin duda, vamos hacia el Diablo Metálico. ¿Por qué enviaría Londra sus datos aquí? No lo sé. También es un sitio extraño al que traer a unos Quen. Ojalá los encontremos. Una barrera. La levantaría a Londra. No se ve un modo de pasar. Pero hay como un dispositivo al otro lado. Puedo escanearlo. Bueno. Veamos qué hay aquí. Parece que hay algo más adelante. Es una especie de complejo. Londra podría estar en él, además de tu gente. No veo cómo atravesar la barrera. Ahí. Es una especie de generador.
conectado al brazo del Horus. Londra logró reactivarlo parcialmente. Un diablo metálico no puede despertar, ¿no es así? No estoy segura. Pero al menos Londra lo usa para mantener la barrera. Si encontramos cómo apagar los generadores, se desactivará. Bueno, no pasa nada por probar. Parece que hay 2 de ellos cerca. Venga, vamos allá. Los generadores estarán colina abajo. ¡Hala! ¡Mira eso! ¡Ahí encima! Londra se esforzó mucho para alimentar el escudo. El ácido no le hará ni un rasguño. Y hay un par de nuestros amigos feos. ¡Ah! ¡Y más huevos! Tú haz lo que yo. A ver si podemos apagar esta cosa. Una célula de energía. No dañaré la célula yo sola. Seika, dispara a la célula. ¡Manténla ahí! Seika. ¡Ya! Uno menos. A por el otro generador. ¡Acabemos con él! ¡Sí, ha caído!
generadores. Venga, vamos otra vez. Bien. ¿Seika? ¡Sí! ¡Voy! Volvamos a la entrada del búnker. La barrera de la salida. Ancestros, espero que mi gente esté ahí. ¡Arriba! No te preocupes por mí. Me gusta trepar. ¿Sabes? La última vez que vi a mi hermana, me alegré de que se fuera a una misión de exploración. Quería descansar de ella. Entiendo. Las cosas tampoco son fáciles con mi hermana. Mencionaste que eras una paria. Solo la conozco desde hace poco. Es una larga historia. Siempre llena de sorpresas, ¿eh? Lo intento. A lo que voy es a que tu hermana se alegrará de verte. Ah, no lo sé, pero gracias por decirlo. Tu gente. Y otro mural. Sí. ¿Por qué están todos esperando? A ver qué hay. Seika, ¿te unes a nosotros? ¿A vosotros? Sí, así es, sí. Ha costado un poco, pero aquí estamos. ¿Una salvaje en los elegidos? Imposible. Zed no lo permitiría. ¿Cómo es que entrasteis sin él? La verdad fue Zed quien nos envió después de que lo ayudáramos a sobrevivir a una emboscada ahí fuera. ¡Sí! Veréis, yo venía para acá con él cuando nos atacaron las máquinas. Intentamos repelerlas, pero eran muchas. Y ahí fue cuando Aloy vino a rescatarnos. Yo estaba explorando la región cuando me topé con ellos y me presté a ayudarlos. Si la hubierais visto, una de las mejores cazadoras de máquinas. Ella le salvó la vida a Zed. Solo hacía lo que podía. Pero Zed tenía un asunto importante pendiente por ahí, así que me dijo que siguiera sin él. Nos explicó cómo desactivar la barrera y nos dijo que debíamos entrar. ¿Zed necesitó que una salvaje lo sacara del apuro? Algo de apoyo de vez en cuando no le viene mal a nadie. Bueno, Zed los aprobó. No me arriesgaré a uno de sus ataques de ira. Haz saber a los de dentro lo de las recién llegadas. Bien, pero no entrarán en el Salón de la Ascensión hasta que demuestren su fe, como todos los demás.
También será interesante conocer la versión de Zed cuando regrese. Ah, pues claro. No le hagáis caso. Suerte, Seika. Que las dos abracéis su luz. Has estado cerca. No puedo creer que mi gente venga voluntariamente y responda a Zed. Parece un gran tipo. Vamos al salón de la ascensión antes de llegar a él. Un holograma. De Londra. Bienvenidos, elegidos. Estabais perdidos, sufriendo. Pero eso se acabó. Porque os he encontrado y os ofrezco lo que merecéis. La ascensión. Ahora descansad. Olvidad lo que creéis saber. Y abrazad este momento. Un nuevo mundo aguarda. Vale. Es demasiado, Londra. De modo que quiere que abracemos su luz. Literal. Aquí hay que guardar las apariencias. Probaré. Ah, bien, otra vez. Vaya, pero si son la altruista y la salvaje. Ahora tiene sentido. El tiempo de las cenizas, las inundaciones del Gran Delta. Estábamos atrapados en un ciclo de destrucción, pero pronto habrá un nuevo mundo. Menuda promesa. Ya habéis demostrado vuestra fe. Así que podéis afrontar lo que se avecina. Zed os guiará tan pronto como regrese. No tan rápido. Aunque vuestra proeza en el exterior os haya servido para llegar aquí, no vais a recibir un trato especial. Walter me concedió el honor de custodiar el Salón de la Ascensión. Hasta que hagáis la revisión y aprendáis las palabras de consecución, la puerta estará cerrada. Y sin excepción. Vale, muy bien. Ya volveremos luego. Tenemos que superar una especie de prueba de devoción hacia Londra. Pero no sabemos cuánto tiempo tenemos hasta que vuelva Zed. Tiene que haber un modo más rápido de averiguar las palabras de consecución. Echemos un ojo. A lo mejor alguien quiere ayudarnos. Ven, Deberíamos siéntate. ver qué les ha dicho Londra. Puede ser útil. Walter quiere nuestra devoción y la Espero que todos abracemos su luz. Este lugar es donde... Quiero contarte una historia. Hace tiempo, yo tuve una casa en este mundo con las vistas más bellas de la ciudad. Mi esposa y yo adorábamos contemplar cómo las luces titilaban en la niebla del atardecer. Era un momento de serenidad. Pero entonces llegó el tiempo de las cenizas. Y mientras el cielo ofrecía una vía de escape, solo sobreviví yo. Gracias al secreto de la inmortalidad. Evelyn y mis otros seres queridos no estaban. Me quedé solo. Por esa razón me alegra tanto haberos encontrado. Pronto podremos pasar la eternidad en un nuevo mundo con atardeceres. Juntos.
Prefiero navegar en medio de otro tifón que pasar una eternidad con él. Traeré de beber. Mientras tanto, recuerda lo que dijo Walter sobre abrazar el futuro. No compartes el mismo entusiasmo que tu colega. Lo suyo es que lo haga, ¿verdad? Es bueno cuestionarse cosas. Lana estaba exultante en el Salón de la Ascensión. Desea saber a dónde nos llevarán ahora. Pero lo mismo es demasiado bonito para ser cierto. ¿Y por qué no te marchas? No puedo abandonarlo. Hemos pasado mucho juntos, las misiones, el tifón, el naufragio. Y pronto, creo que la ascensión. Tienes motivos para dudar de todo esto. Londra trama algo. Hay que entrar en el Salón de la Ascensión para averiguarlo. Necesitaremos las palabras de consecución. No quiero causar problemas. Cuando Zed vuelva, supondrá que te lo he dicho. ¿Tiene que ver con una de esas pantallas de Londra? Esto es importante, Otosu. Hay vidas en juego. Tiene que ver con lo que Walter dijo sobre lo que más valora de sus amigos. Él creería que lo adoraban ellos. No es eso. Esto es mala idea, no debo hablar con vosotras. Todo irá bien, lo prometo. Lo siento, no puedo. Por favor, déjame en paz. Podría haber ido mejor. No lo convenceremos para que nos vuelva a ayudar. Mira, no os puedo recitar las palabras de consecución. No estamos aquí para eso. Solo unas preguntas más. Yo supongo que no pasa nada. Muchos Quen parecen ansiosos por seguir a Londra. ¿Por qué tú no? Al principio quise creerlo. Todo lo que nos contaba llenaba cierto vacío, como si yo hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Pero entonces recordé que la Junta nos decía que siguiésemos las virtudes del legado, la bondad y la honestidad. Luego sacaron a mi padre por la fuerza tras hablar en contra de un decreto imperial. Ya no sé si esto es distinto. Aunque Walter sea un ancestro viviente, cuando un matón como Zed es su adalid, su bondad es tan subjetiva como la del Imperio. Nos marchamos. Ten cuidado. Comen como verdaderos imperiales. La benevolencia de Londra, seguro. Os presento a unos viejos amigos míos. Estábamos en la mejor fiesta de la ciudad, celebrando una gran victoria. Y mientras todos los focos me apuntaban, mi antiguo socio irrumpió de repente, celoso de nuestro éxito, y me tiró una copa a la cara. Ni una gota me llegó, porque Jack, mi guardaespaldas, lo inmovilizó en el suelo. Y los demás, Riley, Nolan y Parker, se aseguraron de que lo echaran. Pero fue mi Evelyn quien nos animó y nos hizo reír. Yo los adoraba. Su dedicación hacia mí era mejor que cualquier premio. Y al final, fue la mejor noche de mi vida. Creo que Londra está acostumbrado a que lo adoren. Qué asco. Nunca había... Ah, las chicas que mencionó Brennick. Otras dos almas elegidas para abandonar nuestra ingrata vida. Sí, las mismas.
Eres Kiral, ¿verdad? Destinada en el Chispa. En mi anterior vida, sí. Otra marinera condenada a una expedición sin futuro. Dejémoslo. Como dice Walter, olvidemos el pasado. Para eso el sufrimiento nos trajo aquí. Ahora, la ascensión se cierne sobre nosotros. Este lugar es todo un prodigio, ¿verdad? Jamás había visto algo así. Pero no tiene que ver con lo que hay en el Salón de la Ascensión. ¿Has estado dentro? Sí. Demostré mi fe poco antes de vuestra venida. Ahora espero ver lo que hay por delante. Y así acercarme más a la Ascensión. Oye, Kiral, ayúdanos. Tú dijiste que la ascensión estaba al llegar. Seika y yo queremos demostrar la fe que tenemos lo antes posible. Pero se nos agota el tiempo. Debemos entrar en el Salón de la Ascensión. Pero solo se aprenden las palabras de consecución superando la revisión de fe. Así que ayúdanos. Nosotros nos parecemos bastante. Hasta ahora hemos sufrido mucho. Tormentas, naufragios, además de máquinas asesinas. No queremos volver a eso. Todos deberíamos abrazar su luz. Aunque sea con una mano amiga. Muy bien. Es lo que dijo Walter cuando se sentó con nosotros y nos contó su historia sobre hallar la eternidad. Está en un mundo nuevo, ¿no? ¿Es parte de la ascensión? Exacto. Lo has entendido perfectamente. Pero... Yo qué sé. Yo no debería romper el protocolo. Por favor, Kiral. No queremos vivir en un mundo sin Walter. Vale, os lo diré. Solo a través de la fe abrazaré su luz. Solo a través de él ascenderé al nuevo mundo. Gracias, te debemos una. Encantada de ayudar. Que abracéis su luz. Tenemos las palabras de consecución. Brennick debería dejarnos ir al Salón de la Ascensión. Salgamos de aquí. Ya os lo he dicho. Nadie pasará sin las palabras de consecución. Conocemos las palabras. ¿Seika? Ah, no. El honor es tuyo, Aloy. Solo a través de la fe abrazaré su luz. Solo a través de él ascenderé al nuevo mundo. Nadie había pasado su revisión de fe tan rápido. Nosotras sí, así que ¿nos dejas pasar? No sé cuánto más voy a aguantar de Londra. A ver qué trama, de verdad. Desde el principio, ni querían que los encontraran. No sabemos si todos piensan eso. Sí, claro. ¿Te preocupa algo? Nada. Espero que en el Salón de la Ascensión haya respuestas. Un ascensor. A ver a dónde lleva. Londra sí que mantiene el suspense. Lo de arriba debe ser un espectáculo. Ancestros. Así van a ascender. Londra está construyendo una nave espacial. Miremos más de cerca. Las
es una ilusión. ¡Mi foco! ¿Qué es ese sonido? Diría que es una advertencia. Por radiación, por algo tóxico. Por ahora debería ser seguro, pero revisemos la nave. Vale, dime qué encuentras. Londra ha vuelto a encender la impresora del Horus para hacer la nave. Espacio para los seguidores de Londra. Pero no hay sitio para todos. Y de nuevo, BAM. ¿Qué significa? Un cohete. La fuente de la radiación. Por eso cogió los datos de ese viejo prototipo que había en su sede. Así tendrá el impulso que necesita. Ya he visto suficiente. ¿Y bien? ¿Qué pasa con esa nave? No me gusta esa cara. ¿Qué sabes? El Horus tiene un componente especial. Uno que hace casi todo lo que te imagines. Piezas, herramientas, hasta máquinas enteras. Con él, Londra construye lo necesario para su nave. Pero para que la nave se mueva, necesita mucha energía. Más de la que Londra podía lograr con lo que tenía. Así que ha ido a buscar algo de su antigua empresa. Exacto. Parte de los datos eran para un plano de una especie de potenciador. De uno de los más tóxicos que puede haber. Si la nave despega, soltará un veneno que llegará a todas las tierras tribales de la región. Todos se enfermarán y morirán. Hay algo que sigo sin entender. ¿Por qué Londra haría eso solo para irse de este mundo? ¡Ah! ¿Otra vez? ¿Seika? Sigues sin contármelo todo. Mi gente es la que está en medio de todo esto. Mi hermana. Merezco saberlo. Sí. Te lo diré. Aunque no será. Acabado el tiempo. ¡Rata mentirosa! Será nuestro amigo Zed. ¡Dispersaos! ¡Acudirán refuerzos! ¡Hora de irse a dormir! No había visto un cañón como ese. Londra le ha dado un juguete nuevo. ¿Cómo podremos salir de aquí? Zed ha bloqueado toda la zona. Pero quizá podamos desactivarlo. Mantenerse con vida y buscar algo que saboteó. ¿Entendido? ¡Nada, la pistola! ¡Para! No tiene por qué ser así. No creo que nos escuchen. Lo estaba deseando.
no se rinden. Lástima que no sea yo. ¡Marines! ¡Sacaos de ahí! Hay muchos más leales a Walter. Puerta cerrada. Con el bloqueo no se moverá. El escudo bloquea mis disparos. ¡No me harás daño! ¿Dónde se han metido? Nodo de energía. Puede eliminar el bloqueo. Voy a disparar. ¡Haz algo! ¡No venceréis a sus elegidos! ¿Qué vais? Está unido a otros dos nodos. Seguiré buscando. ¡Esto no cambia nada! No hay modo de subir. Debo desactivar el bloqueo. ¡Ya! Luchas bien para ser un animal, pero ya está. Se acabó el bloqueo. Ahora a por Zed. ¡Que no pasen! ¡Junto a la cabeza! Conocí a algunos de esos marinos. No han dudado en atacar. Sí, hay algo que no acaba de encajar. Ahora centrémonos en Zed. ¡Vamos! ¡Luchad conmigo! ¡Vamos, al Zed! ¡Cubro! ¡Os machacaré más que gustoso! También me alegra verte.
¿A dónde has llevado al resto de nuestra gente? Responde a la pregunta. Se lleva a los devotos a su parque en la península sur. Pero nunca llegaréis ahí. La torre está colocada para evitar que nadie se acerque. ¿Y mi hermana está allí? Estaba en el último grupo. Se supone que no voy a llevar a nadie más. Pero Walter prometió la ascensión a todo el que probase su valía. No lo entiendo. Londra te ha usado para conseguir lo que quería. ¡Asúmelo! Eres alguien fácil. Tu ego te ciega y te impide ver la verdad. Acabas de poner su mundo patas arriba. No te andes con rodeos. ¿Por qué quiere irse Londra? Hay algo de camino a la Tierra. Destruyó el mundo del que vino Londra y aquí quiere hacer lo mismo. ¿Destruir el mundo? ¿Qué podría hacer eso? Se llama Némesis. Es una especie de máquina, pero mucho más poderosa que cualquiera a la que nos hayamos enfrentado. Por eso Londra construye esta nave. Hace lo posible para irse antes de que llegue. Y supongo que querrá llevarse a algunos Quen. Ya sé que hay mucho que asimilar, pero aún hay esperanza. Si tú lo dices. Seika, yo... Hay una playa en la costa sureste de la isla donde abatimos la primera torre. Ahí será lo más cerca que estaremos del Parque de Londra. Y probablemente yo debería informar al almirante. Decirle lo que descubrimos aquí. Vale. Pues nos vemos en la playa. Mierda. Muy mal. Pero que muy mal. Seika parecía totalmente perdida. ¿Por qué también me siento así? ¿Cómo lo arreglo? Por ahora le echaré un vistazo a esa arma Zenith.